Мария, Дева чистая, Пресвятая Богородице, радуйся, невесто, не невестная, Царице, Мати, Деву, руно все покрывающее. Hoy nos acompaña en el Tesoro de la Isla Raúl Aparicio. Él es sacerdote católico, actualmente párroco de un lugar impronunciable. ¿Qué tal, Raúl? ¿Qué tal, Eugenio? Muy bien. ¿Cómo se llama la república donde estás? Kabardino-Balkaria. Bueno, Kabardino-Balkaria. Bueno, gracias, Raúl, por atendernos. Yo sé que es una diferencia horaria importante entre Kabardino-Balkaria y la República Argentina. Son, creo que, 7 horas, me parece, ¿no? 7 horas, Eugenio. Sí. Bueno, así que, bien. bueno, Raúl, llegan a la productora preguntas de nuestros amigos, y una de las preguntas suena muy simple y a su vez muy compleja, ¿no? Y la pregunta es, lisa y llanamente, ¿qué es el cristianismo? Justamente como decís, ¿qué es el cristianismo? Es una pregunta muy compleja porque tiene muchos niveles, ¿no? Una cosa es simplemente el nivel histórico, como hecho, como acontecimiento, el nacimiento de Cristo o no nacimiento de Cristo, existió, no existió, fundó una iglesia, qué es lo que fundó. Tiene esa parte más apologética y puramente, digamos, histórica. Tiene en nuestra forma de pensar hoy día una forma más bien social, estructura, o sea, la iglesia, la jerarquía, papa, obispos, párrocos, parroquias. El cristianismo en sí tiene el nivel de fe, que es la fe cristiana. Por eso como son muchos niveles que tiene ¿qué es el cristianismo? Por eso hay que verlo un poco más concreta, qué es el cristianismo como movimiento, como religión, como organización, que me parece que son temas en los que hay mucho escrito en libros, en internet, que si uno quiere darse el trabajo de forzar un poco las neuronas para buscar la verdad, uno puede hacerlo. Si me preguntan a mí hoy en día qué es el cristianismo, así de seca, yo más bien intentaría ver qué es un cristiano. Bueno, si yo entiendo qué es lo que es un cristiano, a lo mejor puedo llegar a entender qué es lo que es un grupo de cristianos, qué es lo que es una estructura cristiana. Por eso no sé desde qué punto de vista te gustaría más hablar. Yo hablaría más del punto más vivencial de la persona cristiana, del hombre cristiano hoy día, que también tiene muchos elementos, ¿no? Lo que es el vivir la fe hoy, cómo se vive o no se vive. Una comunidad cristiana hoy día es cristiana o no es cristiana. Somos simplemente bautizados, creyentes. O sea, son preguntas que tienen muchos niveles y que por lo tanto una respuesta hay que intentar buscar el camino, de qué lado la queremos afrontar o agarrar. Como te parece, Eugenio. Ya esta introducción que hiciste me parece que ya es una respuesta, en el sentido de que hay como niveles, ¿no? El nivel histórico, Cristo, en la figura de Cristo, la persona de Cristo perteneciente a un pueblo, al pueblo judío, ¿no? Me parece a mí que es muy interesante porque ir a la persona misma de Cristo, quién fue, y en qué ambiente predicó, a quién le predicó, cómo era la sociedad de su tiempo, es muy interesante el nivel histórico. El nivel doctrinal, filosófico, también es apasionante, ¿no? Supongo que en Cristo hay toda una profundización de la doctrina del Antiguo Testamento y después el otro nivel mencionaste, el institucional, la iglesia, ¿no? Y el personal,
como el cristiano, ¿no? Que también es muy interesante. La verdad que los 4 niveles son apasionantes. El que mandó esa pregunta no lo especificó cuál era el aspecto que más le interesaba. Así que un poco lo dejo a tu criterio, Raúl, lo que vos consideres que hoy es más actual, lo que vos A mí quieras. me parece, Eugenio, que si esa pregunta la ha mandado una persona hoy, cuando se pregunta qué es el cristianismo, me parece que al hombre de hoy no le nace tanto el aspecto teológico, histórico, arqueológico, filosófico. Son categorías que nosotros medios que le estamos dejando de usar. Para el hombre de hoy me parece que es más bien ver una parroquia, ver una iglesia, ver un creyente y decir qué es el cristiano, qué es la iglesia, para qué se juntan, porque son elementos que en nuestra cultura, o sea, en el mundo en el que vivimos, podemos decir, es una pregunta, la pregunta sobre el cristianismo es una pregunta muy chocante, ¿no? Porque aunque no se hable tanto ni de ateísmo ni de antiteísmo, que son cosas muy distintas, una cosa es el no creer, el ateo, otra cosa es el antiteísmo, esa lucha en contra de la existencia de lo religioso, de la profundidad religiosa de la persona humana, que son dos elementos culturales que muy subconscientemente influyen en el hombre moderno y por lo tanto la palabra cristiana, cristianismo, creyente, son preguntas que nos vienen desde otro lado, ¿no? Que nos vienen para qué se juntan, qué es lo que se hacen bien, hacen mal. En nuestros días me parece que la relación sociedad e iglesia es una relación muy de choque, ¿no? Sobre todo muy de crítica. Ese criticar el ambiente religioso, criticar a los párrocos, criticar a los curas, criticar a los obispos, criticar al papa, criticar a una comunidad, criticar a un creyente simplemente porque es creyente. O sea, no se habla de una guerra ni de ateos ni de antiateos. Es una cosa que va muy sutil, ¿no? Es una cosa ya muy cultural, ¿no? Porque vienen de siglos, del siglo pasado sobre todo. Muchas líneas que se hicieron prácticamente carne para el hombre actual. Y por eso uno ahora va a ver al cristiano o al cristianismo más que para entenderlo, para criticarlo, ¿no? O sea, para ver todo lo que hacen mal, todo lo que no se hace, y que uno muchas veces ni siquiera intenta ver qué es un cristiano, ¿no? Uno más bien en la cultura actual me parece que hay otra pregunta, ¿qué es lo que espero yo del cristiano? ¿Cómo tiene que ser para mí el cristiano? ¿Cómo tiene que ser para mí la iglesia? ¿Cómo tiene que ser para mí el párroco, el obispo? O sea, es el hombre de hoy el que le pone la medida a la religión para decir qué es lo que ellos tienen que hacer, pero que ni siquiera va tanto al punto más profundo, ¿no? Es el qué son, ¿no? ¿Qué es lo que son? ¿Qué es lo que dicen? ¿Lo que ellos dicen influye algo en mi vida o tiene que influir? ¿O para qué se dice, no? Por eso la pregunta, ¿qué es el cristianismo? Es una pregunta, es una pregunta en realidad muy profunda, ¿no? Que me parece que hoy por hoy esa pregunta aparece en un alma que la vive como un conflicto, más que nada. O sea, por un lado una iglesia que te pone una serie de normas o de leyes, sacramentos, cosas que hay que hacer. Por otro lado, el decir no lo siento, no me gusta, o no lo hago porque aquellos lo hacen, pero aquellos son malos, porque hay curas desgraciados, porque hay parroquianos malos, entonces yo no voy ahí. Entonces me parece que es una cosa muy de conflicto interior del hombre actual, del hombre moderno, que escucha algo que tiene que hacer
y que muchas veces no sabe ni siquiera cómo lo tiene que hacer, o dónde lo tiene que hacer, o por qué lo tiene que hacer, o si lo tiene que hacer o no lo tiene que hacer. Esas preguntas que te van como incluidas en el cristianismo. ¿Me tengo que bautizar? ¿Tengo que bautizar a mi hijo? ¿O le tengo que dar libertad para que se bautice solo cuando él quiera, cuando él haga su elección religiosa? ¿Me tengo que casar? ¿Por qué con una mujer? ¿Por qué para toda la vida? ¿Por qué a esta le permiten que se case de vuelta? ¿Ha pagado más? ¿Ha pagado menos? ¿Por qué tengo que ir a una misa todos los domingos? ¿Por qué tengo que ir a confesarme, a hablar de mis errores con otro hombre? O sea, hoy por hoy el cristianismo más bien me parece que va relacionado con una serie de prácticas que al hombre moderno le han llegado como caídas de arriba y que ni siquiera sabe por qué las tiene que realizar. ¿Por qué? Porque hay como un vacío interior, ¿no? Es un vacío sobre, como vos decías, esa parte histórica eclesial, ese vacío en la relación con la iglesia. Yo y la iglesia somos dos distintos, porque para mucha gente hoy por hoy medio que le da hasta vergüenza decir soy cristiano, soy católico, y con tantos escándalos a nivel sacerdotales, eclesiales. Entonces para uno ahora decir no, yo soy católico, como bueno, que te van a poner un sello también de desgraciado. Y me parece que para un hombre hoy día preguntarse qué significa ser cristiano, o sea, si es que a uno le nace la pregunta, me parece a mí que nace mucho en un interior medio conflictivo, ¿no? Claro. O sea, sí. Yo más bien lo refiero a mi práctica pastoral, ¿no? O sea, Claro, a la sí, práctica sí. que yo he tenido en estos años. Cuando a alguien le nace ese quiero ser cristiano o qué significa ser cristiano, Sí. más bien aparece como una relación vida y hacer. ¿Qué tengo que hacer? Sobre todo acá en Rusia, que tiene sus características. Viene gente de origen ortodoxo, viene gente de origen ateo. Entonces, no, para mí ser cristiano es como renunciar, como rebelarme en contra de mis historias, de ta, ta, ta. O sea, ese ser cristiano siempre aparece como un ser que me va a poner un tipo de norma, esquemas, y por eso es una pregunta muy interesante, ¿no? Por eso no sé desde qué punto te gustaría hablarla, Sí, más bien. no, a mí me parece que es tan complejo, es que existe la tentación de no encontrarle la punta al ovillo, ¿no? Digamos, alguien dijo, ser cristiano es imitar a Cristo, por ejemplo, ¿no? Entonces es como que todos los otros aspectos, los escándalos de los curas, la riqueza del Vaticano, divorcio sí, divorcio no, y bla, bla, todo parece como accidental a esta propuesta de imitarlo, ¿no? Es decir, sígueme, el famoso sígueme de Cristo, parece que un poco lo define todo, digamos, hay como una esencia y después hay un montón de cosas que son contingentes, accidentales, que a mí tampoco me importan, porque en el fondo la invitación es a mí, y yo respondo personalmente, aunque los demás no lo hagan, no sé. Buscar de simplificar, yo buscaría en todo caso de simplificar una respuesta, más que... Mira, Eugenio, si me preguntás a mí, lógicamente que para mí es muy importante, no, lógicamente que por las características de mi trabajo pastoral ya tantos años, o sea, uno quiera o no quiera, te acostumbras a ese trato muy personal, escuchar la pregunta muy personal, o sea, y buscar la respuesta con la persona que me la está dando. Por eso, si vos me decís más en general, como simplificar, ¿qué es el cristianismo? Un aspecto del cristianismo que a mí me llama mucho la atención, te diría yo. El cristianismo, según el mandato de Jesucristo, para mí, es el principio de la unidad universal, el principio de la unidad de todos los hombres. Porque Jesucristo, después de todo lo que hizo en la tierra, nacer, morir, resucitar, vencer el infierno, toda la vida de Cristo, antes de irse
antes de volver al Padre, Él le va a decir a los apóstoles, o sea, a sus discípulos, o sea, a los que Él los manda, vayan y bauticen a todos. Ese a todos, para mí en lo personal, es como ese grito de Dios que llama a la humanidad a reconocer, o no reconocer, sino que a aceptar en su profundidad de que toda la humanidad, sin tener en cuenta nuestras diferencias culturales, sociales, ideológicas e históricas, porque eso es un mandato que traspasa el tiempo, en la unidad. O sea, en primer lugar, el cristianismo es un llamado a la unidad. En cuanto a ese deseo expreso de la divinidad, ese expreso deseo de Dios, va a decir, sean uno. O sea, ese ir y bautizar a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, me parece que en primer lugar nos está hablando, o sea, Dios nos está diciendo muy concretamente, sean uno. O sea, es un llamado a sacar las divisiones, esas divisiones que tantas veces nos llevan a la guerra, esas divisiones que nos llevan a matarnos a unos a otros, esas divisiones que nos llevan a aplastar a los más débiles. El que tiene más fuerza intenta hacerse más fuerte. O sea, es un llamado a la unidad. En primer lugar, me parece a mí, porque la Trinidad son tres que son uno. Si queremos ir desde ese punto de vista un poco más, que es como la base más teológica de la verdad de la unidad humana, son tres personas con una sustancia, como nos lo enseñaron desde el catecismo de las primeras nociones, pero ese Dios uno que ha creado un hombre a su imagen y por lo tanto lo ha creado como uno, o sea, somos uno, o sea, somos una unidad. Y por eso ese yo me salvo solo, a mí tampoco me suena muy bien. Bueno, yo vivo mi fe, si aquel la vive mal, es problema de él. No, para mí es problema. O sea, si los otros sacerdotes, si los otros cristianos viven mal su cristianismo, para mí es problema, para mí es doloroso, para mí, ¿por qué? Porque son míos, o sea, son parte mía como bautizados. Por eso para mí tiene en primer lugar ese ser cristiano, en primer lugar, es ese llamado a la unidad. Esa unidad que en el cristianismo Cristo la pone muy fuertemente, en primer lugar la unidad familiar, el hombre y la mujer uno. En el plan de Dios no existía la separación del hombre y de la mujer. Solamente por la dureza de sus corazones les permito que den, ¿cómo se llama? No, el permiso de divorcio. ¿No? Pero eso fue una cosa, más bien, ese ir al encuentro permanente de Dios con el hombre, ya que el hombre no puede vivir en su perfección todo ese Dios que todo el tiempo está yendo al encuentro, nos permite, pero lo que desea Dios es esa unidad en la familia. Por eso es que lo va a poner. En el principio no era así. Por eso que el cristianismo como base de unidad es ese lugar en el cual la unidad familiar es sagrado. Y para un cristiano, su familia es sagrada. ¿Por qué? Porque es lo que la iglesia, ya los concilios han dicho, es esa iglesia doméstica. Y ser cristiano, para mí, no es ser cristiano en el templo cuando voy a rezar, sino que es ser cristiano en casa. Ser cristiano con mi mujer, con mis hijos, con mi padre, con mi madre, con mi abuelo, con mis tíos, con mis suegros. Porque justamente el cristianismo, como lo ha enseñado Jesucristo, es una religión muy familiar. O sea, justamente los elementos del cristianismo son familia, ¿no? Cuando los apóstoles le van a decir, enséñanos a rezar, él va a decir, cuando recen así, Padre nuestro. O sea, claro, esas ideas, paternidad, fraternidad, en el cristianismo son centros, ¿no? Mira. Y me parece a mí que el cristianismo nuestro está un poco destartalado, por decirlo de alguna forma, o sea, desmembrado, medio que tambalea, o medio gelatinoso, o como que no se encuentra a sí mismo. Me parece un poco porque estas nociones fundamentales del cristianismo
como la unidad, la fraternidad, la familiaridad, la amistad, porque Cristo antes de morir le dice a sus apóstoles, ustedes son mis amigos, y me parece que esas palabras que Cristo, como le decían, ¿cómo se dice en español, Eugenio? El maestro, todas esas personas que se acercaban a Jesucristo se acercaban a él como maestro, y si queremos ver a un Cristo maestro, ese Cristo como el docente de la espiritualidad, los conceptos que usan son muy fuertes, ¿no? La paternidad, la amistad, la unidad y el perdón. Por eso es que para mí el cristiano no es, bueno, yo soy un creyente, voy a la misa todos los domingos, me confieso todas las Pascuas, de tanto en tanto soy cristiano. No, para mí el cristiano es una persona que en el mundo actual tiene que ser fermento de unidad, fermento de familiaridad, o sea, tiene que ser una persona que vive la vida familiar, o sea, vivir la familia. En la familia no se vive, hay que vivir la familia. No hay que ser el cristiano no puede ser un consumidor de familia. Tengo un papá y una mamá que ¿cómo se dice? Que me dan para mis gustos. Tengo un marido que trae el sueldo. Tengo una mujer que le va a dar consuelo a todos mis deseos humanos. Tengo hijos que hacen mi voluntad. No, eso es un consumir la familia, ser un consumidor de la familia. Desde mi punto de vista, para un cristiano, según la enseñanza de Jesucristo, es un constructor de familia. Mira. Por eso él habla de una casa construida sobre piedra o construida sobre arena. Una casa sobre piedra que tiene buen cimiento, cuando vengan los terremotos o las aguas, no se va a caer. La que está construida sobre la arena va a pasar. Vamos enseguida al divorcio y pasa. O sea, el cristianismo es un constructor, ¿no? ¿Por qué? Como decía Jesús, mi padre trabaja y yo trabajo. Y él todo el tiempo ha trabajado. Y ese trabajo de Jesús era un trabajo de servicio. Por eso para mí un cristiano también es un servidor. Un cristiano que no se hace servidor o que quiere que lo sirvan a él, es de vuelta a volver, ser un tipo consumidor. Porque yo en una parroquia puedo ver miembros de la comunidad que construyen, que ayudan, que quieren hacer, y es consumidores de la vida parroquial. Quiero venir al templo, que el templo esté lindo, que el templo esté limpio, que el piso esté lavado, que haya flores lindas, que el párroco haga un buen sermón, que hagan todo para que yo llegue a la comunidad, me sienta bien en la comunidad, tenga experiencias espirituales en la oración y me voy a mi casa. Llegué, compré, pagué y me fui. Tipo negocio. Vengo acá solamente para recibir un cierto nivel de, ¿cómo se dice en español? Se me va tanto el español, un cierto nivel de emociones espirituales que las quiero sentir. Llegué, las sentí, me fui. Pero ¿qué hago yo para que esta comunidad crezca? ¿Qué hago yo para apoyar a otros miembros de esta comunidad? ¿O qué hago yo para ayudar al párroco de esta comunidad, para construir comunidad? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y me parece que en ese punto de vista los cristianos somos muy poco cristianos. O sea, somos muy poco construidores, constructores. Me parece que estamos más bien acostumbrados a un consumismo espiritual. Llego, quiero el bautismo, y por eso, ¿cuánto tengo que pagar? ¿Cuánto tengo que dar? O sea, bueno, llegué, te he dado algo, bautizame al hijo. ¿Pero por qué? Llegaste con tu hijo, trae a tu hijo todos los domingos. A mí no me hace falta la plata para bautizar a tu hijo. A mí no me hace falta nada para bautizar a tu hijo. Para mí me hace falta que vos como papá traigas a tu hijo a la iglesia para que tu hijo crezca a tu lado en la iglesia, no sin vos, porque muchos chicos vienen solos al catecismo, los padres no lo traen. El chico viene, llega, toma la primera comunión, bueno, mijito ya la tomó, hasta luego, ya hizo lo que tiene que hacer. No, pues, si sos padre, si traes a tu hijo al bautismo,
vos estás dispuesto a acompañar la vida espiritual de tu hijo, traerlo a rezar, rezar con tu hijo, acompañarlo a tu vida, acompañar a tu hijo, o solamente querés traerlo, le das al cura unos pesos, ya está todo hecho. ¿Cuál es el Claro. cristiano? Te interrumpo un segundo, Raúl, para ver si entendí bien. Y de paso, tus palabras me hacen acordar a una respuesta que le dio Tertuliano, que fue un escritor eclesiástico del siglo II, cuando le preguntaron qué es el cristianismo, la misma pregunta que hoy te hacemos a vos. Y él dijo, la familiaridad con Dios, en latín familiaritas Dei, o sea que lo que Cristo trajo al mundo es la familiaridad, en el buen sentido, ¿no? Con Dios. Y de hecho, lo que vos decís es impresionante, porque estamos acostumbrados a llamar a Dios Padre, tan acostumbrados que no nos detenemos a reflexionar en el significado de ese término, ¿no? Que llamamos a Dios, ni más ni menos, Padre, que es muy fuerte. Digamos, no sé si hay otra palabra más fuerte, más intensa en español o en cualquier otro idioma que la palabra Padre, ¿no? Es, bueno, obviamente madre, pero y llamar a Dios Padre es es muy, muy fuerte, digo, ¿no? No sé cómo expresarlo, pero es toda una novedad y todo un desafío, no sé. Y eso que decís de la unidad también, de la familia, realmente es inesperada tu respuesta y me parece muy exacta, porque si la paternidad es lo que nos define, la filiación, o sea, todo en nuestra vida tiene como ese sabor a familia, ¿no? La familia. La iglesia es una familia, la familia es una iglesia. Es muy interesante. Te pregunto, esto está muy relacionado también con tu propia experiencia pastoral, ¿no? Yo creo que vos vivís tu vocación sacerdotal un poco de esta forma, ¿no? Como si la parroquia fuese una familia, ¿no? Me parece a mí. Eso es lo que yo he sentido hablando con vos en otras ocasiones. Así que tu respuesta es muy válida, muy linda, muy novedosa, me parece a mí. Así que ahora esa unidad en la familia, decimos en la parroquia, qué interesante, ¿no? También a mí me parece que es un elemento muy importante del cristianismo, como nos lo enseña Jesucristo, ese cristianismo que nos llama a revalorar todo lo que el mundo actual está dejando de valorar. Y que me parece que es un elemento que en la historia humana tantas veces se ha desvalorado, que Jesucristo lo va a poner como una condición. El que quiera entrar o elevarse hasta los cielos, tiene que hacerse como un niño. Justamente en el cristianismo, cuando Cristo te pone la palabra infancia, niñez, y la pone como llave para abrir todos los tesoros sobrenaturales, el que no se haga como un niño, el que escandalice a un niño, él le da un valor tan grande a la infancia y nos muestra ahí el camino para alcanzar la divinidad, o sea, para llegar a Dios, para llegar a lo sobrenatural. Y justamente ese es un elemento que me parece también muy, muy propio del cristianismo, porque en muchísimas de las otras religiones el hombre siempre se hace adulto. Hay un montón de ritos que lo van a llevar de la niñez a la adultez y se ponen todos los elementos para decir ese ser adulto, ese hombre adulto, que en un cierto sentido es ahí donde se encuentra el fundamento muchas veces de esa idea nuestra social, ese superhombre buscado por tantos filósofos de siglos pasados, esa superhumanidad, la humanidad que se construye a ella misma, somos adultos, ese ser adultos. Pero en esta relación hombre-Dios,
Jesucristo, como un elemento que le da a sus discípulos, va a decir, háganse como un niño. Mira, Y justamente me parece a mí de que esos elementos de la psicología infantil están muy limitados a esa relación de paternidad que vos hablas, es decir, que es tan importante con Dios. Porque cuando uno ve a un niño, ese niño juega, está contento, mientras ve al padre de reojo, mientras ve al padre o a lo más, hablo de niños, de chicos, de niños, bebitos. Está tranquilo mientras él siente la presencia y la cercanía del padre o de la madre. En cuanto los padres se alejan o deja de verlo, el niño comienza a llorar. Yo me refiero a esa intuición infantil, esa unión vital que tiene con su padre, que más que una cosa de doctrina es una unión, es una unión vital. Entonces, el niño, para sentirse bien, le hace falta esa relación de cercanía, tiene que tener cerca a su padre o a su madre para no sentirse perdido, para no sentir miedo, para no empezar a llorar a gritos, para que lo vengan a alzar. Ese niño que entre un montón de manos, siempre a los brazos del padre o de la madre, los va a reconocer al instante. No es distinto, es un percibir lo mío. Este es mi padre, esta es mi madre, y el niño, aunque su razón todavía no trabaja, no sabe leer, no sabe escribir, no sabe nada, no sabe hablar, pero sabe reconocer al padre, sabe reconocer a la madre. A mí me parece que todas las manos son iguales, todos los brazos son iguales, pero para una criatura no. Para una criatura, el brazo del padre y de la madre es distinto. El niño, me parece que es muy interesante también cuando lo veo, sobre todo cuando el padre lo ha retado o le ha llamado la atención por algo, esa criatura, a pesar de que el padre lo está retando, ese chico quiere seguir con el padre y le levanta los brazos al padre para que el padre lo alce. Yo lo he visto no hace mucho tiempo en un mercado, una madre con un chico, qué sé yo, 2 años, cuando ya comienzan a caminar, a querer todo, a tocar todo. Entonces esta mujer que le grita a esta criatura, que lo amenaza, que le pega, o sea, muy nerviosa, ya se ve que le acabó la paciencia y perdió todo. Y mientras esta mujer más le pega a esta criatura más levanta los brazos sí. para que la levante, Sí, para sí, que la alce. claro. Entonces yo lo vi ahí, pero es una cosa que le he visto muchas veces. Pero ahí me llamó la atención, como que por primera vez la veo y después te das cuenta de que es una cosa que la ves siempre, con mi hermano, mi sobrino, en todos lados se ve. La actitud del niño es otra, ¿no? Cuando ya estamos más grandecitos, si te retan, contestás, gritas, te vas. Cerrar la puerta, un golpazo, yo me enojé, me voy, con vos no hablo más. El adulto, o sea, el adulto que se ha enojado, corta la relación, me peleé con la mujer, no te hablo 1 día, 2 días, la mujer, conflicto, nos peleamos, no nos hablamos, entre las iglesias, nos peleamos, nos tiramos anatemas unos a otros, nos tiramos sanciones unos a otros, te sanciono, pero son cosas muy adultas. El niño no. Aunque te esté retando tu padre, ese niño busca. Por eso, para mí ese ver cristiano me ha llevado a ver elementos que nos están faltando a los cristianos. Ahora, y que por eso Raúl, lograr esa infancia espiritual es muy difícil. Es muy difícil. Entiendo, me encanta. Aparte, no hay nada más perfecto que pensar que Dios es nuestro Padre. O sea, la verdad que, sea verdad o no, el cristianismo es perfecto. Pero es muy difícil lograr esa infancia espiritual. Es muy difícil. Pero bueno, en los santos lo han logrado, ¿no? Realmente lo que vos decís, uno lo ha visto muchas veces encarnado en personas concretas, ¿no?
qué difícil, pero qué hermoso, ¿eh? Qué hermoso. Claro, por eso Ahora, justamente sí, cuando me diste la pregunta, hace ya 3 días atrás o 4, ya saben que son 4 días en los cuales esta pregunta, día y noche, la trabajas, la pensás. Voy a decir, no, para una persona hoy, decir, ¿qué es ese cristianismo? Ese cristianismo, ese verdadero cristianismo, como lo enseñó Jesucristo, es una religión, es una religión de misericordia, ¿no? Para el equivocado, en primer lugar. Él todo el tiempo va a decir, deja a las 99 ovejas que están bien y anda a claro, buscar a la oveja perdida. Ese claro, trato de Cristo con los pecadores que todo el tiempo está perdonando al pecador, todo el sí, tiempo está levantando, está entendiéndolo, está ayudándolo. Por eso cuando tantas veces la gente me dice, no, yo no voy ahí porque los cristianos son así, son asá, se juntan, después hablan, critican, son chupandini, son mujeriegos, son todos unos pecadores. Y yo siempre les digo lo mismo, ¿no? Si ustedes están buscando una comunidad humana donde no hay ni errores, ni equivocaciones, las mando al cielo. Te pego un tiro, te mando arriba, arriba no hay ningún, en el cielo no hay ningún pecador. Pero Jesucristo cuando viene acá claro. abajo, Es una comunidad de pecadores, la iglesia es eso. perdonando la expresión, ha juntado un montón de mierda, ¿no? Ha juntado un montón de pecadores y a eso lo ha levantado. O sea, Cristo nos enseña, hasta el más desgraciado puede llegar a la cumbre si va a trabajar como lo enseña Él, ¿no? Ese trabajar en la misericordia, ese trabajar en la unidad, ese trabajar en la fraternidad. Porque me parece que el hombre de hoy no es que ha dejado de ser cristiano, el hombre actual ha dejado de ser hombre. Ha dejado de ser hombre porque ha perdido la familia, ha perdido el valor familiar. Se están perdiendo desgraciadamente las mesas familiares, se está perdiendo la vida familiar. En el mundo actual, en cada familia, en cada cuarto un televisor, cada uno con su teléfono, cada uno con su tablet, cada uno tiene su mundo. Ya no existe como antes, me acuerdo que antes cuando éramos chicos, cuando teníamos un solo televisor en casa, blanco y negro todavía, no existía el televisor a color, la familia teníamos que ponernos de acuerdo, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Sí, Y uno sí, se sí. tenía que poner de acuerdo, porque no tenía cada uno su televisor. Me acuerdo Pero vos perfectamente. Claro, sí, sí. tenías que bancártela, ¿no? Tenías que tener paciencia. Ahora el papá va a ver las novedades, ahora la mamá tiene qué sé yo, sus novelas, hasta que te llegaba tu turno, ¿no? Y entonces Sí, muchas veces uno se tiene que bancar un montón de cosas, pero que te llevaban a la construcción familiar, ¿no? Ese ver cosas juntos, ese darle un espacio al otro, cada uno tiene su tiempo, cada uno tiene su lugar, un montón de cosas familiares que nos hacíamos familia, ¿no? claro. Juntos lo prendíamos y juntos lo apagábamos. Pero ahora cada uno tiene su mundo en su teléfono, en su tablet, y la familia ya ni siquiera juegan juntos, cada uno tiene sus jueguitos, cada uno tiene su... Y yo no es que esté en contra de ese gusto personal, pero me parece que cuando el gusto personal está puesto tan por sobre encima de la familia, el hombre que deja de ser familia, deja de ser hombre, en primer lugar, deja de ser religioso, y para un hombre que ha perdido la categoría de familia, es muy difícil alcanzar la religiosidad. Ah, mira. Y justamente vos decías, eso también me impresiona mucho, siempre los veo y los reveo y siempre lo uso como más que nada como elemento para el examen de conciencia. Esa palabra padre, ¿no? En un mundo donde hay tantos malos padres, y entonces para un chico que tiene que decir Padre Nuestro, y para él la imagen de papá es una imagen agresora, es una imagen violenta, es una imagen sin ternura, sin apoyo, sin protección. Para ese chico, rezar un Padre Nuestro, me parece a mí que es una tortura china, ¿no? Porque sus procesos intelectuales, sus categorías intelectuales, en su cabecita, la palabra papá es una palabra violenta, ¿no? Es Ahora, una palabra... sí, pero no puede ser al revés, que sea sanadora
el reconocer No, justamente, la pero paternidad uno de tiene que Dios ayudarlo. no puede llegar a Yo sanar estoy de acuerdo esa con vos, ausencia de la paternidad humana? Sí, sí, estoy completamente de acuerdo, pero muchas veces uno tiene que sanar, o sea, está enfermo. Y muchas veces hay muchos jovencitos enfermos que no quieren rezar, que no van a la iglesia, que no quieren nada religioso, porque en su cabeza una imagen de Dios Padre es una tortura. No se la imagina. Yo creo que eso pasa un proceso de purificación y de sanación, como decía vos. Hay que sanar. Y Hablando de... desgraciadamente, Sí, y es una cosa dolorosa, que uno, a un joven, a un niño, le tenga que curar la palabra papá. Porque para esa palabra papá está, desgraciadamente, ¿por qué? Porque el padre no piensa. sí, Si sí, cada sí. padre pensara en su casa, para este niño, yo estoy ocupando el lugar de Dios. Él me llama a mí como llama a Dios. Cuando Él me dice a mi padre, papá, ¿qué imagen yo como hombre, qué soy para Él? El hombre como hombre, que no es solamente el origen de vida, sí, yo te concebí, yo te di la vida, yo soy tu padre, pero ese padre que es instructor, ese padre que es protección, ese padre que es ejemplo, ese padre que es corrección. O sea, son muchos elementos de la palabra papá. Entonces, cuando uno los pone en Dios, vos te das cuenta cómo Dios, durante tantos miles de años, está sobre todo el tiempo intentándonos intenta ayudarnos a vivir esa paternidad. ¿Por qué? Porque la palabra paternidad para un joven de hoy no significa nada, ¿no? Y bueno, Mira, tenemos un yo hijo con esta, me divorcio. en eso, Y me parece que eso a discúlpame, mí, sí, no sé si es así, creo que entiendo lo que quieres decir, pero me parece que es exactamente al contrario, que es una oportunidad, porque pienso que cuando empezó la misión cristiana, ¿no? Hace 2000 años, en el mundo pagano, tampoco existía la familia. Existía cierta institución, qué sé yo, pero estaba muy lejos de ser la familia cristiana. Y entonces la predicación de la paternidad de Dios quizá vino este, a ocupar el vacío de cualquier otra paternidad, porque todos, más allá de la experiencia personal que tengamos, sabemos que la paternidad es algo maravilloso y todos deseamos, en el fondo, ser hijos y ser padres, ¿no? Así que digo, porque quizás sea, entiendo, pero quizás sea lo contrario. Vos hablaste mucho de la imagen, ¿no? Y San Pablo dice que Cristo es la imagen del Padre. Es decir, en Cristo uno ve al Padre. en Cristo uno ve al Padre. A mí me parece que Cristo en su encarnación es la encarnación de todas las características de la paternidad divina. Ah, Por eso, en ese ver a Cristo trabajador, ese Cristo sufriente, ese Cristo que da su sangre hasta el último por el Hijo, ese no es solamente el hermano, ese es el Padre. Porque todo padre y todo madre, cuando un hijo está enfermo, son capaces de dar lo que tienen, lo que no tienen, los órganos, la sangre, la columna, vender todo para salvar al hijo. claro. O sea, no hay deseo más profundo en la paternidad que dice salvar la vida del hijo, cueste lo que cueste. Y Cristo en su sacrificio es ese padre que salva a la humanidad cueste lo que cueste. O sea, es esa paternidad de Dios, Él nos está mostrando esa paternidad de Dios. Yo te voy a decir, cuando vi la película de Mel Gibson sobre la Pasión de Cristo, Sí. yo vi toda la película, la vi entera, la vi no una vez, con mucha crítica de muchas partes de súper exaltación de la sensibilidad, no sensibilidad, elementos que valoro, elementos... O sea, la vida de un punto de vista muy sacerdotal, muy teológico, no, crítica. Pero en una de las veces que la miraba, me llamó la atención por sobre todas las cosas un elemento.
esa lágrima, esa forma de lágrima que cae del cielo en el momento de la sí, muerte sí, de Cristo. me acuerdo, sí, sí, La sí. lágrima del Padre, ese dolor del Padre, que fue como una materialización de ese deseo de la paternidad divina de salvar a todos sus hijos, cueste lo que cueste, incluso con esas categorías que para mí como sacerdote, como teólogo, como formado, como tomista, como que voy a decir, no puede ser porque no puede ser, qué sé yo, esa ausencia, o decir, ese Dios en el que no puede existir dolor, porque si existiera dolor ya no es más Dios, y por lo tanto se va a encarnar para en esa naturaleza humana que sufre sufrir. O sea, son elementos como que incluso como que mi mente no deja de trabajar los años que... Pero es decir, ese dolor del padre ante la ausencia del hijo, y que tantas veces se me hacen presente, ¿viste? Ahí fue esa lágrima, otras veces fue un llamado de mi padre, de mi papá, por teléfono. ¿Por qué no hablas hace tanto? O sea, hace tanto que no te escucho. Ese deseo de mi papá, simplemente de escucharme, ese deseo de la mamá, simplemente decir, ¿por qué te callas tanto? O sea, son esos elementos, es decir, porque ese deseo de Dios Padre de escucharnos, Está bien. ¿qué? Nuestras oraciones, ¿qué? Pero ese deseo de escuchar al Hijo, de la cercanía del Hijo, la presencia del Hijo, que me llevan a ver, que me llevan a ver concretamente ese Dios que se nos materializa en Cristo, como esa segunda persona encarnada, que se nos hace la imagen del Padre. Por eso dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Eso lo dice Dice el mismo. eso, ¿no? Cristo dice, el que me vio a mí, le dice, ¿cómo me preguntás que el que me ve a mí ya ve al Padre? Es muy fuerte eso, es muy fuerte. Es muy, muy fuerte. Por eso son esos momentos que voy a decir, la religión cristiana no es tanto una cosa de rito, sí, son también ritos, van los ritos, el bautismo, eso él mismo lo ha enseñado, pero el rito tiene como fundamento esa relación de filiación, de saber, estoy con mi padre, voy Claro. a la casa de mi padre, estoy lavando el piso de la casa de mi padre, estoy con mi hermano, porque mi padre, y es el padre de él, el padre de ella, somos Claro. hermanos, somos hermanas. Claro. Ese elemento que muchas veces tantos grupos religiosos como que nos robaron a nosotros, la fraternidad, que me parece que el cristianismo, al perder la filiación, fraternidad y paternidad, ha perdido mucho de su esencia, ¿no? Y por eso que para una persona hoy que va a una iglesia y que decir vamos a ser cristiano es, van a hacerse la señal de la cruz, bautizarse, confesarse y comulgar, los mismos siguen con un vacío interior, ¿no? Claro, claro. Y no claro, saben claro. y no saben cuál es ese vacío. A mí me parece que ese vacío, que sobre todo yo lo veo mucho en Europa, las veces que he tenido que estar ahí por distintos elementos, con comunidades cristianas europeas, esos amigos, o sea, gente que, bueno, hemos llegado a la cumbre, vivimos Claro. la democracia, tenemos un gobierno democrático, tenemos una cierta estabilidad económica, tenemos un cierto bienestar económico, pero si tenés todo, ¿por qué estás tan vacío adentro? ¿Por qué te sentís? ¿Por qué la enfermedad de moda es la depresión? ¿De dónde nace tanta depre? Si ya llegamos a todo, tenemos un super servicio hospitalario, super educación, super universidades, tenemos técnicas, tenemos todo, tenemos un super gobierno democrático, tienen un buen Estado, tienen una buena pensión. ¿Por qué la depresión? Sí. Me parece que esa depresión muy profunda del ser humano nace de la ausencia de estos elementos que Cristo nos hace de nuevo presentes. Sí. La familia. ¿Sabés que te interrumpo un segundo? Me acordé de Sigmund Freud, ¿no? El fundador del psicoanálisis. Uh-huh. Y él dice que el hombre creó a Dios porque se sentía huérfano. Y yo creo que se sentía huérfano porque estaba huérfano.
Claro, uno se siente huérfano no porque es huérfano, digamos, el huérfano, ¿cómo se siente? Huérfano. No sé, porque me parece una boludez esto de Freud. Creó a Dios porque se siente huérfano. No, Dios existe, por eso el hombre se siente huérfano a causa de la separación con él. De la ausencia Claro, de la ausencia de él, del padre. de aquel que estaba presente, ¿no? Uno cuando es huérfano, hay muchas películas acerca de la orfandad. Hay una película a propósito rusa, se llama Italianes, no sé si la viste, No, no, no la hay que viste. verla. Es la vida de un huérfano en la actual Rusia. Y él busca a la madre desesperadamente. Se escapa de la casa ahí, qué sé yo. Viene una familia, una pareja de italianos a adoptarlo y él no. Le prometen el oro y el moro, lleva de Italia, viste, de Rusia. No, él busca a la madre, ¿no? Porque, y bueno, eso es lo que siente el hombre, se siente huérfano porque es huérfano, o estaba huérfano hasta Cristo, ¿no? Entonces me parece que está, bueno, pobre Freud. Pero eso a propósito, la parábola del hijo pródigo habla ni más ni menos que del hijo y del padre. Me parece a mí que en esa parábola Ujú. está todo, me da la impresión. Es como un Está completamente evangelio, todo. es como un evangelio resumido, ahí Cristo resume todo el evangelio en esa parábola, me parece, ¿no? Es bastante, Sí, 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 en es eso una estoy genialidad. completamente de acuerdo. Sí, Por eso yo te digo, Eugenio, ya lógicamente que no es el primer año de sacerdocio, ya son 53 años, ya es más de la mitad, ya está pasada, porque no creo que vaya a llegar a los 100, sobre todo ya cuando no tenés un riñón, no te sacaron tantas cosas que ya... Pues sí, una cosa era ese nivel más doctrinal de mi fe en la adolescencia, ideas, filosofías, teologías, doctrinas, todo el tiempo demostrar la verdad, buscar que yo no estoy en contra, que me parece que ahí está el fundamento de muchas cosas, pero ahora viendo mi vida, mis acciones, es una religiosidad hecha ahora sin paternidad, sin fraternidad, sin amistad, me parece que eso ya no es religiosidad. Me parece que estamos cayendo en un gran fariseísmo, en cumplir normas. Hay que bautizar, hay que casar, hay que confesar, pero las comunidades como comunidades han dejado de ser comunidades fraternas, ¿no? O sea, lugares, claro, sí, sí, lugares donde, porque uno no puede vivir la paternidad donde tampoco existe la fraternidad, lógicamente. obvio. O nosotros que tenemos la experiencia de vida de familia, sabemos lo que es el hermano, la hermana, pelearse, amigarse. Entonces, es más, ¿no? O sea, es mucho más que yo voy a una comunidad porque quiero que ahí sean todos buenos. No, es otra cosa, ¿no? Yo voy a hacer familia, ¿no? En una familia tenés un hermano que pasa un momento bueno, que tiene un momento malo, que tiene una Claro. depre, que tiene un éxito, que tiene una Sí, caída, pero sea lo que sea, es tu hermano. Aunque le vaya peor, es tu hermano. Aunque le claro. vaya todo súper bien, es tu hermano. O sea, lo que uno ha perdido de vista es la hermandad que nos enseña Jesucristo. Por eso me parece que en el día, hoy por hoy, en nuestro siglo XXI, la comunidad cristiana está formada por un montón de alumnos, ¿cómo decirte? No estudiosos, porque si Cristo era el maestro Y y sí, somos nosotros los alumnos de Cristo, es un somos, bueno, desafío, ¿no? Es un es un desafío diario, ¿no? ese buscar a Es Cristo es ese buscarlo difícil, en la verdad, pero es buscarlo sí, en la verdad que te lleva a la vida, ¿no? O sea, claro, si yo, ¿qué soy yo, no? O sea, como cristiano, como hombre, como padre, como madre, como hermano, como tío, como sobrino. O sea, ese salir de ese egoísmo, ¿no? Me parece que tanto cuando Cristo nos llama tanto a ese ir al padre, al hermano, cuando va a decir, yo me acuerdo cuando era más joven, para mí siempre era una fuerza, era una cosa muy chocante, ¿no? Un pedazo del evangelio que yo lo escuchaba y me lo bancaba. Yo me lo bancaba y simplemente lo escuchaba porque no lo entendía. Y durante muchos años no lo entendí y hasta el día de hoy sigo intentando entenderlo, ¿no? Cuando viene la madre de Cristo, quiere hablar con él,
van los discípulos, le dicen, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. Y él mira alrededor y va a decir, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Estos son mi madre y mi hermano, los que escuchan y los que cumplen. Sí, sí, sí. Para mí era como ese gran vacío que él le hizo a la madre, y para mí era una cosa violenta. ¿Por qué? Porque por mi experiencia personal, mi unidad con mi madre y con mi padre era una cosa muy fuerte, ¿no? Y hasta el día de hoy, que ya no están conmigo ellos ahora, y lo mismo esa unidad, entonces yo decía, no, este es mi padre y mi madre, y esto, o sea, para mi forma de pensar, o para mi forma de percibir y de escuchar, era una cosa muy violenta, ¿no? O sea, ese vacío que le hace Cristo a su familia. Pero con el tiempo, con los años, vos vas viendo, porque el cristianismo nos enseña más, ¿no? El cristianismo no es ni de sangre, ni de nacionalidad, ni de grupo, ni de raza, no está ligado a nada material, ¿no? Sino que está ligado a ese escuchar al Padre y seguir las enseñanzas del Padre. Perdónense, ¿cuánto hay que perdonar? 70 veces 7. Te guste o no te guste, perdoná hasta que reventes. Ayudá al otro, al que te pide, da, sé compañero, rezar. O sea, el cristianismo, como esa enseñanza de Cristo, que es lo que en definitiva hace el cristiano, es esa conexión, esa unidad con el Padre, eso de llevarnos a la unidad, a esa voluntad del Padre, porque esa voluntad del Padre es que todos los hombres se salven, que todos sean buenos, que no haya mal. Esa es la voluntad del Padre, que no haya mal. Y un hombre, por más cristiano que sea, por más bautizado, católico, casado, sacerdote, obispo, papa, el que quieras, si sos una persona que haces mal a alguien en algún nivel de vida, vos ya no sos cristiano, ya estás yendo en contra de la voluntad del Padre, porque el Padre no quiere que haya mal. Entonces, ese cristianismo al que nos llama Cristo es un cristianismo, como es muy difícil, no es muy concreto, ¿no? Es muy concreto, muy concreto. Es ser bueno, hacer el bien, perdonar, bancarse al otro, ayudar, construir. Si me dices, ¿qué es ser cristiano? Me parece que hoy por hoy el cristianismo es una cosa de lucha, ¿no? Es una cosa de vida, es en la cual uno cada día intenta ser cristiano. Hoy me levanto, hoy intento hacer el bien. Claro. Y es una cosa que no se madura como un buen coñac, como el vino, que mientras más viejo es mejor. Cuando yo ya me bauticé hace 50 años, yo ya soy un súper cristiano, tengo 50 años de añejamiento. Claro. No hay matemática. En el cristianismo es mi hoy. En este momento yo quiero hacer el bien. Y quiero hacerlo donde lo hago. En el trabajo, en la casa, en la iglesia, en la calle, porque yo en este momento soy cristiano. Te agradezco muchísimo este diálogo. Me resultó riquísimo, sinceramente, y creo que a las personas que vean este video también. Te propongo que cuando vos dispongas, seguir intentando responder a esta y otras preguntas que vayan llegando a la productora. Yo sé que estás muy ocupado, sos párroco, pero sería para nosotros con mucho gusto, Eugenio, un placer con mucho gusto poder continuar con vos. Aparte, de explicar las cosas con mucha claridad, y realmente necesitamos la palabra. Con mucho gusto. Por eso sé que alguien quiere poner preguntas y mucho más concretas sobre algún punto. Yo te la voy a transmitir y lo vamos a... Justamente, yo me acuerdo cuando éramos estudiantes, estaba aquel tema de la disputatio, que me parece que es una cosa de mucho valor, ¿no? Sí. Hablar, preguntar. Diálogo, sí. Eso es lo mejor que hay, ¿no? Por eso, Eugenio, con mucho gusto. Bueno, gracias. Y saludos a la lejana madre Rusia. A la lejana, con mucho gusto. Desde la lejana madre Argentina. Te mando un abrazo. Okay. Gracias. Ok, Negrito. Un fuerte abrazo, Eugenio. Chao, gracias. Chao.